Saludos, bienvenidos. Hoy es miércoles 3 de noviembre, entramos en el Ecuador de la semana y como cada día iniciamos nuestra mesa de redacción con el análisis de la prensa. Comenzamos por el diario El Mundo. Zapatero secunda a Rubalcaba y enfría el debate sobre ETA. 11 días después de anunciar que los pasos de Batasuna no serán en balde, el presidente dice que el gobierno no pretende generar expectativas. Y el Supremo revisa el caso de un chico en coma desde 1989. Lo vemos en foto de portada. Lopera simuló la venta del Betis a las empresas de €1 de Oliver. El informe de la Guardia Civil confirma las sospechas de la juez sobre la irregular operación que desvela graves fraudes. Y además Griñán censura a Zapatero por renunciar a la paridad y dar una inyección de testosterona. La Junta de Andalucía dio un 1,6 millones a la ONG de la estafa de Carmona y mueren un niño de 8 años y sus abuelos al salirse su coche de la vía. Conocemos ya los titulares más destacados en el día de hoy del país. La movilización de los republicanos obliga a Obama a reinventarse. La oposición conservadora gana oposiciones clave en la Cámara y el Senado. El giro político supone un duro castigo al presidente. Y en foto de portada vemos al candidato demócrata tras su victoria. El drama de ser madre a los 10 años. El parte de una menor alerta a un fenómeno creciente y lleno de riesgos. Y Zapatero pide a los partidos que no debatan sobre ETA y Batasuna. Otra de las noticias, el dinero es el bálsamo racionalizador de Cataluña. Y el BBVA amplía capital en 5.000 millones para entrar en Turquía. Los titulares más destacados de La Razón, que abren con el 71,2% valora la fuerza de la Iglesia en España. José Montilla, presidente de la Generalitat de Cataluña, el Papa encontrará un país respetuoso con la religión católica, gracias a Benedicto XVI. Y en foto de portada, el mal sueño de Obama. Según las encuestas, los demócratas pagan el desgaste del presidente. Y la Fiscalía venezolana niega que España haya pedido la extradición de Cubillas. El nuevo gobierno también descoordina. El presidente corrige a su oficina económica y dice que no habrá caída del Producto Interior Bruto. Además, una niña rumana de 10 años da a luz a un bebé en Jerez de las Fronteras, otra de las noticias del día. Los titulares más destacados del ABC, que abren con: la Junta prepara la venta de 90 edificios para obtener liquidez. Los locales serán comprados por empresas públicas que se endeudarán para afrontar las operaciones. Prevé ingresar 951 millones de euros y 75 de estos inmuebles se enajenarán a corto plazo. La foto de portada del ABC, que dice: no tememos a la muerte. Y además España debe colocar 1.000 millones de deuda al día hasta 2011. Otra de las noticias, el nacionalismo utiliza la visita del Papa para pedir una iglesia catalana. Estas y otras noticias se las destacamos en tan solo unos momentos. Conocemos ya los titulares de la jornada. El Partido Popular inicia una campaña bajo el lema Zapatero se columpia con las mujeres. El objetivo es dar a conocer los incumplimientos en materia de empleo femenino. Duro golpe el que sufre también el sector automovilístico, y es que las matriculaciones de turismo cayeron un 37,6% menos que en el mismo mes del 2009. Ya son 3 las personas fallecidas a causa de la legionela. La Consejería de Salud ha confirmado además un nuevo caso de contagio. Y un perro pudo ser la causa del accidente en Écija que causó la muerte a un niño y a sus 2 abuelos. La madre y su otro hijo ya han sido dados de alta en el hospital.
El número de registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 68.213 personas en octubre, un 1,7% más que en el mes anterior, encadenando además así 3 meses al alza tras aumentar en agosto y en septiembre en 61.000 y 48.000 personas respectivamente. De esta forma, el total de desempleados al finalizar octubre se acercó a los 4,1 millones de personas, al situarse el volumen total de parados en 4.085.976. La subida del paro en octubre, mes en el que suele aumentar el desempleo, es, sin embargo, inferior a la registrada en igual mes de 2009, cuando el desempleo subió en 98.906 personas. Y el Partido Popular ha mostrado su preocupación por el desempleo y en concreto en el sector femenino. El presidente del Partido Popular en Andalucía, Javier Arenas, ha presentado una campaña bajo el lema "Zapatero se columpia con las mujeres", con el objetivo de dar a conocer los incumplimientos del presidente del Gobierno. El Partido Popular ha iniciado una nueva campaña destinada a fomentar el empleo entre el sector femenino. Bajo el lema "Zapatero se columpia con las mujeres", se ha dado el pistoletazo de salida a esta iniciativa que recorrerá toda España y que busca explicar a las mujeres los incumplimientos que ha cometido el presidente del Gobierno en materia de empleo femenino, igualdad y conciliación. El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, ha presentado esta campaña en nuestra comunidad autónoma acompañado de Mercedes de la Merced, presidenta de las Mujeres en Igualdad. El líder ha recordado que Andalucía lidera la tasa de desempleo femenino, a pesar de que Zapatero prometió apoyo al empleo. Para mí es aterrador que hoy 1 de cada 3 mujeres en Andalucía no tengan oportunidades de futuro. En nuestra tierra soportamos un 30% de paro femenino, 10 puntos más de la media española, que está exactamente en un 20%, y exactamente el triple de paro de la media europea. Asimismo, Arenas ha demandado más plazas de guarderías y que la carencia supone 2 consecuencias: que la mujer no puede incorporarse al mercado laboral y además se alimenta el fracaso escolar. El 90% de los empleos destruidos el último trimestre en Andalucía, 40.000 empleos, son exactamente empleos femeninos. Esa es la realidad. Mientras tanto, pues no se ponen en marcha algo que es fundamental, que son las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar. Por último, el líder ha denunciado que el salario de las mujeres con respecto a lo de los hombres es un 31% inferior y que la única solución es plantear propuestas, llevarlas a cabo y fomentar las políticas de empleo destinadas a este sector. Y otro sector que pierde empleos a pasos agigantados es el del automóvil. Y es que las matriculaciones de turismos en octubre se elevaron a 61.366 unidades, un 37,6% menos que las 98.404 del mismo mes de 2009. El mercado de automóviles se desploma. En octubre se vendieron 61.000 vehículos, es casi un 37% menos que en el mismo mes del año anterior. Es además la 4ª caída consecutiva desde julio, cuando finalizó el Plan 2000 de ayuda a la compra de coches. Son esas ayudas las que han permitido que en todo el año se hayan vendido casi 850.000 vehículos. Es un 9% más que en el mismo periodo del año anterior. Pero el porcentaje irá descendiendo y para final de año, según los fabricantes, las ventas serán similares a las de 2009, por debajo del 1.000.000 de turismos. Cifras como las de hace 15 años. España tenía un mercado de 1.400.000 coches, 1,5 millones llegó, y estamos por debajo del 1.000.000. Entonces este recorte pues es muy grave y sobre todo pues tiene incidencia sobre todo en la red comercial, que está dimensionada para una cifra muy superior, y eso tiene efectos sobre el desempleo muy negativos, y también sobre las plantas, porque las plantas han dejado de vender coches hechos en España y fabricados en España, lo cual tiene incidencia. La caída de octubre se debe a un descenso de las ventas a particulares. No habrá recuperación, a juicio de los fabricantes de automóviles, hasta que se produzca una mejora de la economía. Y cambiamos de asunto. El BBVA ha adquirido el 24,9% del capital social del banco Türkiye Garanti Bankası, la primera entidad de Turquía, por un importe de 4.200 millones de euros, tras suscribir un acuerdo con las principales accionistas de la entidad turca. Se convierte así en la primera entidad española en realizar este tipo de operación.
BBVA entra en Turquía con la compra del 24,9% del segundo mayor banco del país por activos, Garantibank. El total de la operación asciende a 4.195 millones de euros y se ha hecho mediante una ampliación de capital que supera los 5.000 millones. Así lo ha comunicado el grupo que preside Francisco González a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La ampliación de capital se hará mediante una emisión de acciones con derechos preferentes de suscripción para los accionistas del banco a un precio de 6,75 euros por acción. Turquía es uno de los mercados emergentes con mayor potencial de crecimiento y una población de 75 millones de habitantes. Y el presidente del Gobierno también se ha pronunciado en materia económica. Como de costumbre, Zapatero se ha mostrado optimista y ha afirmado que se atisba una recuperación del Producto Interior Bruto. Es que estos datos son unos datos que marcan un cierto cambio de tendencia después de 2 años muy difíciles y que son fruto, sin duda alguna, de la capacidad de recuperación de la actividad económica. Sobre este asunto no se ha pronunciado el líder de la oposición, pero sí sobre inmigración. Mariano Rajoy ha dicho en un acto electoral en Cunit que la capacidad de acogida de un país no es ilimitada. Tras la intervención de la candidata del Partido Popular a la Generalitat de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, el líder de los populares, ha tomado la palabra para dar a conocer las prioridades del Partido Popular, entre ellas la creación de empleo, la seguridad ciudadana y la inmigración. Sobre esta cuestión, Rajoy ha asegurado que está a favor de que aquel que pueda ganarse la vida dignamente en cualquier lugar del mundo pueda hacerlo, pero como tantas otras cosas en la vida, la capacidad de acogida de un país no es ilimitada. Y ante una situación como esa, no vale con mirar para otro lado, decir que no pasa nada o criticar al que advierte. Esas cosas hay que resolverlas, hay que gobernar, porque hay mucha gente que se sitúa ilegalmente en un sitio al que no ha ido, incluso que es la casa de un particular, como hemos visto, porque esto no es un supuesto teórico, eso lo hemos visto. Y las cuentas para 2011 reflejan una rendición del PSOE ante la crisis, recortan la inversión, el gasto social, educación y empleo. Es la valoración que ha hecho el presidente provincial del Partido Popular sobre los presupuestos autonómicos. Según el PP, los presupuestos autonómicos suponen la parálisis de la comunidad, son falsos y viven en el pasado. Así los ha valorado el presidente provincial del partido. José Loaiza asegura que las cuentas reflejan una rendición del PSOE ante la crisis y destaca los recortes en inversiones, gasto social, educación y políticas de empleo. Unos recortes que contrastan, sin embargo, para el dirigente popular, con el despilfarro en el gasto corriente de la Junta de Andalucía. El capítulo 1, lo que son los gastos en nómina, los gastos en gasto de personal, baja un 4,5. Eso significa que baja en lo que se ha recortado el sueldo de los funcionarios y del personal. Pero, sin embargo, en el capítulo 2, que son los gastos corrientes, que son los gastos donde hay que recortar de verdad en la comunidad autónoma, sube un 1%. Se incrementan los gastos de despilfarro de esta administración mastodóntica que tiene la Junta de Andalucía. En la provincia de Cádiz se invertirán en 2011 180 millones de euros menos, reduciéndose en un 25,2% la obra pública, algo que, insiste José Loaiza, se traducirá en un aumento del paro y refleja, asegura, el abandono en el que el PSOE y la Junta tienen a la provincia de Cádiz. Eso significa menos obra pública, significa más paro en nuestra provincia. El presidente de los populares en la provincia ha denunciado además el gran recorte en gasto social, a lo que el gobierno de la Junta dedicará solo 20 céntimos de cada 100 euros. Una reducción que deja a los ayuntamientos en el abandono, según el PP, teniendo que seguir asumiendo desde las arcas municipales servicios competencia de la comunidad autónoma. Este año pasan a 1.106.000. Ha bajado un 65% las políticas de la Consejería de Bienestar Social. Del total de inversiones que ellos mismos dicen en la provincia, solo el 0,2%. Eso significa que de 100 euros, 20 céntimos van a políticas sociales. Eso significa que las políticas sociales quedan abandonadas a manos de los ayuntamientos, que no tienen competencia. El Partido Popular ha criticado la falsedad de los presupuestos por incluir partidas testimoniales que luego, aseguran, no se ejecutan y se volverán a incluir en años sucesivos. Por todo ello, el PP presentará enmienda a la totalidad.
Enmienda a la totalidad también desde Izquierda Unida. Sus representantes condenan que esta provincia está por debajo de la media de inversión por habitante, además de la drástica reducción en materia de bienestar en los presupuestos autonómicos. Son unos presupuestos que renuncian al papel de liderazgo que le corresponde a la Administración en la recuperación económica mediante un aumento de la inversión. La inversión baja de manera terrible, especialmente en la provincia de Cádiz. Y si en la provincia de Cádiz y en toda Andalucía la Administración pública, la Junta de Andalucía, renuncia a invertir y además renuncia a aplicar políticas sociales y políticas activas de empleo que suponen una bajada, que sufren una bajada también muy importante, ¿cómo se puede tener el cinismo político que han tenido algunos consejeros en esta provincia de presentar estos presupuestos como los de la recuperación y como los de la política social? Ya son 3 las personas fallecidas a causa de la legionela. La Consejería de Salud ha confirmado además un nuevo caso de contagio. Con este ya son 40 los casos confirmados por infección de legionela y 13 de ellas están hospitalizadas. Son 3 personas ya las que han muerto en Madrid por el brote de legionela. La tercera persona tenía 73 años y falleció en la Fundación Jiménez Díaz, donde estaba ingresada desde la semana anterior. Ingresó con una patología respiratoria grave. En total son 40 los casos que se han confirmado con infección por legionela en la capital. 13 siguen hospitalizados. La Consejería de Sanidad ha informado que en las últimas 72 horas no se ha producido ningún nuevo caso. Y la mujer de 44 años y el menor de 13 que han resultado heridos en un accidente de tráfico en Écija, en el que ha muerto un niño de 8 años y sus abuelos han sido dados de alta en el hospital donde habían ingresado. Las fuentes municipales han señalado que el accidente pudo deberse al volantazo que dio la conductora del turismo, la mujer herida para esquivar un animal que se cruzó en la carretera. Así quedó el coche después del accidente en el que murieron un niño de 8 años y sus abuelos. Fue esta madrugada en Écija, Sevilla. En el mismo accidente resultaron heridos leves la madre del niño y otro hijo de 13 años. Los dos han sido dados de alta y trasladados a Huelva, donde residen. Las primeras investigaciones del accidente apuntan a que se produjo cuando la conductora, la mujer herida, dio un volantazo posiblemente para esquivar a un animal que se cruzó en la carretera. El vehículo se salió de la vía por la izquierda, chocó con la mediana y volcó. Y el joven ecuatoriano David Gregorio explicó que la intervención quirúrgica de un angioma cavernoso en el cerebelo fue muy bien y se recupera favorablemente, aunque todavía tiene muchos dolores. Un angioma cavernoso en el cerebelo ha cambiado la vida del joven ecuatoriano David Gregorio, operado en Baracaldo. El joven se recupera favorablemente de una operación quirúrgica en la que se ha debatido durante 6 horas entre la vida y la muerte. Su madre, Martina Judith, se ha mostrado emocionada con los resultados. Era que no iba a estar bien, que no iba a quedar bien, pero bueno. La historia de este joven saltó a la luz en septiembre, cuando las autoridades consulares de España en Guayaquil habían negado el visado a su madre, que quería viajar hasta Bilbao para acompañar a su hijo en la operación. Gracias a la intervención de su abogado, Martina obtuvo el visado y ha podido acompañar a su hijo en este delicado momento, algo por lo que está tremendamente agradecida. Porque no me esperaba esta reacción de mi hijo y le doy gracias a Dios, al doctor Bilbao, a su anestesiólogo. Ahora su madre tiene otro reto, que el visado se amplíe para cuidar a David en su recuperación, ya que el permiso vence el 19 de diciembre. Y los estadounidenses castigan a Obama en las urnas. Los republicanos lograron el martes, ayer, el control de la Cámara de Representantes y ganaron terreno en el Senado y en los gobiernos estatales en una jornada electoral que representa un fuerte revés para el presidente Barack Obama. Todavía no ha finalizado el recuento de votos en las elecciones legislativas de Estados Unidos, pero según los resultados provisionales, 4 años después, el Partido Republicano ha conseguido hacerse con el control de esta Cámara al obtener sobradamente los 39 escaños que necesitaba para hacerse con la mayoría. Los datos provisionales señalan que los demócratas tendrían 176 escaños frente a los 233 de los republicanos.
Por su parte, los demócratas se consuelan con el hecho de no haber perdido el Senado, lo que les permite conservar un instrumento fundamental de influencia política. En Illinois, los republicanos se han asegurado el escaño para el Senado que ocupó Barack Obama. Según los últimos resultados, los demócratas tienen 51 frente a los 46 de los republicanos. Llegaba feliz junto a su mujer, no es para menos. Harry Reid ha vencido en Nevada y confirma el control del Senado para los demócratas. Unas elecciones muy reñidas que le enfrentaron a la candidata del Tea Party, Sharon Angel. En su primera aparición pública, Reid ha asegurado que la lucha no acaba con las elecciones. He tenido algunas peleas muy duras en mi vida. Peleas en la calle, en el ring de boxeo e incluso en el Senado de los Estados Unidos. Pero tengo que admitir que este ha sido uno de los más duros. Pero no es nada en comparación con la lucha que tienen cada día las familias de Nevada. Reid se convirtió en el líder de la mayoría demócrata cuando estos recuperaron el control del Senado en 2006 y hasta el momento se le considera como uno de los principales aliados de Barack Obama. Marco Rubio, una de las estrellas del Tea Party, ha conseguido su escaño en el Senado. Es el hispano y republicano con una carrera política más prometedora. Con su asiento en Florida, consolida la fortaleza del electorado cubano en Estados Unidos. Hubo un momento en esta campaña en el que no sabía dónde tenía que dirigirme para conseguir el dinero que necesitaba. Nunca olvidaré que a la mañana siguiente mis hijos me dieron todo el dinero que habían recibido de sus pagas, unos cuantos dólares y centavos. En ese preciso instante me acordé del propósito de esta carrera y de estas elecciones. Hablamos de futuro. Nuestra nación va en una dirección equivocada y los dos partidos tienen parte de culpa. Lo que los estadounidenses están buscando es gente que vaya a Washington dispuesta a decir no a esta agenda política que nos lleva por mal camino y buscar una alternativa. La otra cara visible del movimiento ultraconservador, Christine O'Donnell, en cambio ha perdido contra el candidato demócrata en el estado de Delaware. Claro que O'Donnell lo tenía más difícil que Rubio, ya que Delaware es un feudo-demócrata. Y otro de los asuntos, un alto cargo de la seguridad iraquí eleva al menos a 110 la cifra de muertos por los cerca de 20 ataques coordinados y perpetrados en barrios de Bagdad habitados mayoritariamente por chiíes. La agresión parece obra de los terroristas de Al-Qaeda y han incluido no menos de 17 explosiones de coches bomba y otros ataques. Nueva matanza en Bagdad. Al menos 63 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en la noche del martes en 11 ataques simultáneos con coches bomba en varios distritos de mayoría chií de la capital iraquí. Simultaneidad y objetivos que, según fuentes militares estadounidenses, llevan la marca de la rama iraquí de Al-Qaeda. El tercer gran ataque sufrido por Irak desde el viernes parece demostrar que una debilitada pero persistente insurgencia cuenta con mayor capacidad para perpetrar atentados a gran escala de lo que creían fuerzas norteamericanas e iraquíes. El país vive en un limbo político de casi 8 meses. Tras las elecciones legislativas, los partidos no han conseguido aún llegar a un acuerdo para formar gobierno. Aumentan los temores de que grupos islamistas suníes como Al-Qaeda aprovechen la situación para reavivar el conflicto. Y cielos parcialmente nubosos y temperaturas en ascenso. Nuboso o muy nuboso en Galicia, Cantábrico, Alto del Ebro y Pirineos, con alguna precipitación débil en el norte del País Vasco y Navarra. En el resto de la península y en Baleares poco nuboso con intervalos nubosos al principio, temperaturas en ascenso. El cantante y compositor asturiano Melendi publica esta semana su quinto trabajo, Volvamos a empezar, un punto y seguido en su carrera profesional en el que el artista vuelve más rockero que nunca, una evolución y madurez en el que el artista también considera positivas, pues por primera vez en sus 10 años como cantante han compuesto un disco con el que está totalmente satisfecho. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pienso que llegué muy maduro a la música, que a nivel artístico y personal, pero bueno, a nivel artístico, que es lo que hablamos ahora,
Y yo creo que un artista necesita un proceso para llegar a conocerse, a saber lo que quiere y lo que le gusta hacer, y bueno, yo he pasado ese proceso hasta que ha llegado este quinto disco y yo creo que me he dado cuenta de lo que quiero hacer. No es que trate de quitarme el personaje, pero sí rehuyo un poco de él, ¿no? Porque creo que ese fue un personaje que también yo alimenté en un momento dado y con el que yo no me sentía satisfecho, ¿no? Porque no me reconocía en él, ¿no? Entonces yo creo que esto es sobre todo el título del disco, un punto y seguido, ¿no? Volvamos a empezar. Hoy las penas, como la pasión. Sí es verdad que las canciones que han salido en la radio, los singles, han sido más aflamencadas, pero tú escuchabas el resto del disco y era todo rock. Entonces decías, joder, la gente me conoce. Yo iba por la calle el rumbero cachondo de rastas, ¿no? Y decía, es que yo no me veo el rumbero cachondo de rastas, de hecho yo hago rock y hay alguna rumba. Entonces poco a poco, pues paulatinamente, con pomada, hemos ido haciendo que desaparezca la rumba, y sobre todo porque yo me siento mucho más cómodo con la guitarra eléctrica y la acústica de toda la vida, ¿no? Tú subes como la marea. Yo creo que aprecio la transparencia, soy transparente hasta en las cagadas, ¿no? Cuando hay una cagada es a nivel a tope, no escondo nada, ¿no? Entonces yo creo que bueno, la gente pues valora que en realidad pues lo que escucha lo escucha de una persona que lo ha vivido, que en ese sentido es auténtico, ni mejor ni peor que nadie, sino que evidentemente a nivel vocal soy peor que muchos. Pero yo creo que también tiene mérito vender cantando regular, ¿no? Córtalo y pégalo como si lo hubiera dicho bien en la primera, ¿vale? Y de quererte pasé mis años olvidado en una trampa para ratones en la que tú eras el queso. Tú con carrera en el amor y yo en primero de la ESO para estudiar el primer beso que me diste. Y ahora te digo que no tienes corazón, que no me dejas elección, que nuestra relación fue un chiste. Querida Barbie de este radio, corre tú quien te está esperando. Bueno, y con estas imágenes de Melendi nos vamos nosotros, pero saben que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Hasta mañana.